La presencia de Dios tiene tres manifestaciones poderosas. Número uno, la presencia de Dios que es su omnipresencia, que Dios lo llena todo en todas las cosas. Tanto está aquí como está llenando el universo entero, y esa presencia de Dios que lo llena todo en todo es un tipo de presencia que, aunque Él está presente como testigo de todas las cosas, pero ahí no se manifiesta su poder, se manifiesta que Él ve y que Él juzga todas las cosas. ¿Cuántos saben que Dios es omnipresente? Pero Él puede estar tanto aquí como puede estar en cualquier lugar lejano de la tierra, o puede estar aún en lugares donde usted no se imagina, porque usted piensa, es que esos lugares son pecaminosos. Pues con más razón Dios lo llena todo y Él está ahí observando y juzgando la tierra. Esa es una presencia de Dios. Está la otra presencia de Dios, donde Dios simplemente toma la decisión de manifestarse en un lugar. ¿Cuántos recuerdan el monte Horeb? ¿Cuántos recuerdan el monte Horeb? Donde simplemente Dios dijo, me voy a manifestar, y una zarza empezó a arder. Ese monte temblaba porque Dios estaba ahí y ya Dios se manifestaba. Había algo visible, había algo tangible de que Dios se manifestaba ahí. ¿Y por qué se manifestó ahí? Porque Él quiso, porque Él escogió ese lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Dios ha escogido este lugar para manifestar su gloria, su poder, su gracia. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios ha escogido este lugar para manifestarse igual. Y cuando Él se manifiesta en ese tipo de presencia, Él puede hacer lo que Él quiera. Algo se va a ver, algo se va a sentir, algo se va a experimentar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero hay otro nivel de presencia de Dios, que es cuando nosotros mismos nos acercamos. Porque aunque Él estaba manifestándose en el monte Horeb, Moisés estaba de lejos solo viendo la manifestación. Una cosa es ver lo que Dios está haciendo y otra cosa es acercarse, accesar a aquello para recibir de Dios. Y aunque Dios está llenando este lugar porque Él así lo decidió, ¿cuántos dan gloria a Dios? Y porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero lo que va a hacer la diferencia es que tú acceses, que tú entres, que tú lo toques con tu fe. Porque entonces, si no lo hacemos, el que lo hace, entra, el que no lo hace, no entra. Y entonces tú vas a decir, ¿por qué el de enfrente está tocado? ¿Por qué el de enfrente sanó? ¿Por qué el de atrás simplemente algo experimentó? Y yo no experimenté nada, porque aunque ya está aquí y Él se quiere mover, tú y yo tenemos que accesar. Esa es la atmósfera de Dios a la que nosotros nos acercamos. Dice la Biblia, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Fíjense que no dice que primero Dios se acerca, porque ya Dios ya estaba manifestado, dijo, escojo este lugar. Ya Dios simplemente dijo, mi presencia lo llena todo. Pero cuando ustedes dicen, acercaos a mí. ¿Y cómo me acerco a Él? Con la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea. Es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea. Hay una diferencia entre simplemente venir a la iglesia o acercarme a Dios con fe, creyendo. Es necesario que el que se acerca a Dios. Y eso puede sonar hasta fácil, eso puede sonar como un verso que me sé de memoria. El asunto es hacerlo, activar la fe para tocar a Dios. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Y mi milagro o la bendición que Dios quiere darnos, la puedo recibir. ¿Por qué? Porque me acerco a Él y Él se acerca a nosotros. ¿Cómo me acerco a Dios? Más que con las notas, más que con los cantos. Es con la fe en lo que estoy cantando y en lo que estoy declarando. ¿Cuántos necesitan de Dios? Todos lo necesitamos. Aún el que no dice amén, lo necesita. Es más, creo que a veces ese es el que más lo necesita. ¿Cuántos necesitan de Dios? Lo necesitamos siempre. Es más, el mundo entero necesita de Dios. Hasta se vuelve evidente que el mundo necesita de Dios. Pero el asunto es cuando yo me acerco a Él con fe. Mucha gente tocaba a Jesús, pero solo una mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Ella se acercó con fe para tocar el borde y recibió sanidad. Pero mucha gente se acercaba a Jesús y lo tocaba y lo apretaba, porque cuando Jesús dijo, ¡hey! ¡Alguien me ha tocado! ¿Qué dijeron los discípulos? Maestro, la multitud te aprieta. O sea, aquí la gente te toca.
te tocan por curiosidad, te tocan simplemente por tocarte, te tocan por algo mecánico. Pero él dijo, no, es que alguien me tocó con fe y virtud salió de mí. Amado, hace una diferencia en que tú y yo nos acerquemos a esta atmósfera de Dios con fe. Levanta un momento ahí tus manos en tu lugar. Señor, tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Que podamos, Señor, a través de esta fe, accesar, tocarte, sentirte, experimentarte, recibir de ti lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Y por eso alzo mis manos, alzo mis manos, Señor, para recibir de ti. Alzo mis manos en rendición a ti, Señor. No me quiero resistir. ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Vamos, alguien ore, lo diga. ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Haz como tú quieras. Tócame a mí, háblame a mí. Quiero experimentarte una vez más. Quiero que esta atmósfera del reino se mueva, no solo alrededor mío, en mí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Mi amado, hay una realidad que Dios ya está aquí en medio de nosotros. Sea que tú sientas algo físico o no lo sientas, Él ha prometido estar aquí. Y yo estaré donde 2 o 3 se congregan, ¿cómo? En mi nombre. Él ya lo prometió, Él lo va a hacer, Él ya está aquí. Así que entre eso y decir, y yo necesito de Dios, algo tiene que suceder en nosotros. Se tiene que activar un discernimiento espiritual. Tú tienes que saber, tú tienes que discernir a qué venimos a este lugar, porque este lugar fue hecho para su gloria. Un lugar hecho de manos de hombres, un lugar hecho de piedra, de cemento, podrá contener al Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener. El universo está en sus manos. ¿Será que Él viene aquí? Sí, porque así lo decidió. Porque todo lugar consagrado, todo lugar que es hecho para su gloria, Él lo llena y lo llena todo. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él todo lo llena. Así llenó aquel templo majestuoso que Salomón construyó y que después Salomón preguntó, ¿será posible que el Dios descienda si la tierra es el estrado de sus pies? Y Dios descendió. Pero te quiero decir todavía algo más glorioso. Dios quiere habitar en tu corazón, en tu vida. Sí, en este ser. Somos contenedores, lo decíamos el día viernes. ¿Para qué? Para que Él nos llene. Él quiere habitar en ti, en ti, en ti. En ti, en ti, en ti. Para que no simplemente tú vengas a un lugar y digas, ya me voy, porque aquí tú no vives en la iglesia. ¿Cuántos viven en la iglesia? ¿Cuántos están aquí 24 horas? ¿Cuántos están aquí 7 días a la semana? Pero tú vienes, te llenas de esa presencia y tú te llevas la presencia de Dios a tu hogar. Tú te llevas la presencia de Dios a tu trabajo, a tu lugar de movimiento, y esa presencia que te llenó. Aleluya. Por eso hace rato decíamos, lléname, Señor, de tu espíritu. Porque yo no solo quiero que las paredes estén impregnadas de su gloria, yo quiero que las vidas estén impregnadas de su gloria, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy Dios va a despertar esa sensibilidad espiritual. Hay cosas que solo se perciben cuando tenemos sensibilidad espiritual. Diga conmigo, sensibilidad espiritual. Tenemos sensibilidad o tenemos los famosos 5 sentidos en nuestro cuerpo, 5 sentidos que nos permiten experimentar el entorno natural de la vida. Tenemos el sentido del tacto. A ver, tóquese tantito. Tóquese. El sentido del tacto te permite experimentar en esta esfera natural, te permite experimentar el tacto. Tenemos la vista. Voltea a ver a tu alrededor y tú estás experimentando, ¿verdad?, la belleza de tus hermanos. Dices, qué hermanos tan bellos tengo, gloria a Dios. Todo lo que está en tu entorno tú lo puedes experimentar con la vista. El olfato.
Sobre todo cuando decía mi papá que cuando decía él, yo no sé, dice, pero cuando yo ayuno, el primer sentido natural que se me activa es el olfato, dice. Estoy en ayuno y puedo detectar que alguien está haciendo tacos a 5 cuadras de distancia. Se te activa. El sentido del gusto. El sentido del oído. ¿Cuántos me están oyendo? Pero usted está oyendo mi voz. Lo importante es que también en lo espiritual tenemos sentidos que más que oír mi voz, más que verme a mí con unos trapos, es que tú experimentes a Dios por medio de los sentidos espirituales. Génesis 27, desde el verso 1, fíjese algo tremendo. Voy a poner este ejemplo de lo natural, pero yo voy a estar enfocado en lo espiritual. Aconteció, llegó el momento, llegó el tiempo, un momento en la vida de Isaac. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios, usted sabe la historia. ¿Quién era Isaac? ¿Quién era Isaac? El hijo de la promesa. ¿Quién era Isaac? Hijo de Abraham y de Sara. ¿Está aquí conmigo? Pero llegó el momento en que Isaac se casó y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. ¿Qué pasó cuando Isaac envejeció? Uno de los sentidos ya no percibía igual. ¿El sentido de qué? De la vista. ¡Wow! Y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Él respondió, heme aquí. Así que le dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, tal vez ya está muy cercano, pero toma pues ahora tus armas, porque él era cazador, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. O sea, ve por algo para que tú me cocines, hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Ese era el momento preciso para que él le bendijera por la bendición de la primogenitura. ¿Y por qué Esaú? Porque Esaú era el mayor. Verso siguiente. Pero Rebeca estaba oyendo todo, usted sabe la historia. Cómo hablaba Isaac a Esaú. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer, pero como Rebeca lo había escuchado, verso siguiente, aleluya, entonces Rebeca le dice a Jacob, hey, yo he oído a tu padre que va a bendecir a tu hermano, así que, verso siguiente, le dijo, tráeme caza, hazme guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Pero ahora la mamá le estaba aconsejando, obedece a mi voz y a lo que yo te mando, oh hijo Jacob, y ve ahora al ganado, y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú le llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Y qué pasó? Hizo Jacob como le dijo, pero dijo, mamá, pero es que mi hermano Esaú es hombre velloso y yo soy como... Padre bendito, 2 hermanos, uno velludo, otro lampiño, Padre Santo. Y muchas veces el lampiño quisiera tener la barbota del otro. Pero no se crea, a veces el velludo quisiera no ser tan velludo y estar rasúrese y irritándose tanto la piel. Pero va a pasar que mi padre me va a palpar y me tendrá por burlador. Y en vez de que esto sea bendición, será maldición para mí. Pero usted sabe, su madre le dijo, no, si te maldice, que sea sobre de mí, pero tú obedece mi voz, ve, tráelos y yo voy a hacer el guisado. Entonces él fue, lo trajo a su madre y su madre hizo los guisados como a su padre le gustaba. Pero entonces, verso siguiente, ya entonces entró y luego Rebeca tomó ropas de Esaú, ¿sí? Lo vistió con ropa de Esaú a Jacob. Verso siguiente. Y luego cubrió sus manos y parte de su cuello, imagínense hasta dónde estaba de velludo aquel, con las pieles de los cabritos. Y ya entregó los guisados, el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo, para que entonces él fuera a su padre
y ya llegó y entonces, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? ¿Quién eres? Y Jacob dijo, soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío, esta casa que yo te mandé? Porque Jehová Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Pero vamos a llegar ahí. Número 1, Isaac ya era viejo, y por ser viejo ya no veía. O sea, no sabía distinguir en cuál de los dos era su hijo a través de la vista. Después, Isaac está oyendo la voz de Jacob y no puede distinguir que no es la voz de Saúl. ¿Eres o no eres? Sí soy. Y no puede distinguir. Luego le dice, acércate a mí ahora y te palparé, hijo mío, a ver si eres Esaú o no. ¿Y sabe qué pasó? El sentido del tacto no podía distinguir entre el vello de su hijo y unas pieles de cabra. Y todavía cuando se acercó, lo palpó y dijo, pues la voz parece la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No pudo distinguirlo porque ya era viejo y sus sentidos estaban deteriorados, exactamente. Verso siguiente. Y todavía le vuelve a preguntar, ¿eres tú mi hijo Esaú? Respondió Jacob, yo soy. Y aquel todavía confundido dijo, bueno, acércame la casa y comeré para que yo te bendiga. Pero era intencional porque cuando Jacob se le acercó, él lo olió y dijo, huele a Esaú. Pero todavía viene lo peor, dice, e Isaac comió. Está aquí. Isaac comió del guisado. Escuche bien. Yo no sé si usted en casa, ya hay hijos que ya son grandes, pero usted en casa, usted le cocina a su esposa y su esposa tiene un sazón. Pero antes de que usted se casara, su madre le cocinaba y su mamá tenía otro sazón. Y perdóneme, pero no son iguales. ¿Sí o no? Hay cosas que yo hago en la casa y me dicen, oye, ya están cocidos los frijoles, hazte los refritos, porque a ti te quedan buenérrimos, así me dicen, buenérrimos. Y mire, han intentado, hasta yo les digo que le echen y todo, no les quedan igual. Ahora que fue mi cumpleaños y mi mamá me dijo, hijo, ¿te gustaría hot cakes? Sí, mamá, ¿cómo que no? Si son mis favoritos, los hot cakes de mi mamá. Y ya fui para allá y todavía hasta me mandó 2 hot cakes de regreso. Cuando mis hijos los probaron, abuelita mandó hot cakes, ahí hay 2. Cuando los probaron dijeron, estos no saben a los hot cakes de mi abuelita. Digo, no, es que los hizo mi hermana. O sea, porque viven juntas. No sabían igual, no se sentían igual. Amado, Jacob no pudo distinguir entre el sazón que se supone que era de Esaú y el sazón que siempre había probado de Rebeca, su esposa. ¿Está aquí conmigo? Y ahora sí, entonces lo acerca y dice, bésame. Pero era la intención, verso siguiente, entonces. Y le besó. ¿Dónde está lo de le besó? A ver, regresa. Y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y entonces dijo, sí huele a Esaú. ¿Tú sabes a qué huele tu esposo o tu esposa? ¿Cuándo, pastor? ¿Cuando viene de la batalla o cuándo? Pero tú sabes, hay aromas. Tú dices, entonces, ni la vista, ni el oído podía distinguir si eso no es ni el olfato, ni el tacto, ni el gusto. Porque Isaac había envejecido.
Qué tremendo es cuando en lo espiritual envejecemos y nuestros sentidos espirituales están atrofiados. Y ya no puedes palpar a Dios, oír a Dios. Y una vez una hermana me puse a orar y se puso a orar y dijo, Dios mío, tú ya no estás aquí porque ya no te siento. Y yo le dije, hermana, Dios está aquí aunque usted no lo sienta. Y si usted no lo siente, la que no está mal Dios, no está mal la iglesia, la que tiene sus sentidos atrofiados es usted. Porque ha envejecido espiritualmente. Tú puedes tener 5 años en la iglesia y tal vez te envejeciste espiritualmente. ¿Cómo se envejece alguien espiritualmente? Cuando Dios se vuelve una religiosidad. Cuando tenemos más religiosidad o tenemos lo que se le llama fariseísmo o libertinaje, que es el otro extremo, porque Dios dice, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Y hay un libertinaje y la gente a veces piensa, es que Dios se mueve. No, hay un desorden que no saben distinguir que eso no es de Dios. O está en el otro extremo del fariseísmo y todo es tan rígido que ni Dios cabe en sus vidas. Y se hicieron viejos espiritualmente y sus sentidos quedaron deteriorados. No pueden distinguir. No pueden distinguir entre un don musical y verdadera unción. Y a veces podemos seguir gente porque tienen cierto liderazgo, pero a veces Dios no está en algunos lugares y la gente no lo discierne porque sus sentidos se han hecho viejos. Y si un padre no podía distinguir entre 2 hijos con los que convivió muchísimos años, el peligro es cuando se envejecen nuestros sentidos espirituales y podemos estar muy cerca del pastor o hasta ser el pastor y ya no distinguimos. ¡Yujú! ¿Cuántos quieren oír a Dios? ¿Cuántos quieren sentir a Dios? ¿Cuántos quieren hablar con Dios? ¿Cuántos quieren respirar el aire, el aroma de la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren percibir con los sentidos espirituales a Dios? Porque a eso es a lo que tenemos que venir a la iglesia. Y yo no estoy diciendo que no hay otras cosas por las cuales venimos por la comunión, los santos los unos con los otros, claro. Pero lo que nos genera comunión es que tú estás conectado con Dios, yo estoy conectado con Dios y olemos a Dios. Percibimos la presencia de Dios. Nos atrae el ser un cuerpo en Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué envejece nuestros sentidos espirituales? Puede ser el orgullo. ¿Cómo es que Satanás dejó de captar que él era criatura de Dios y que el trono era para Dios, el Creador? Y él dijo, yo me sentaré, no, yo también merezco. ¿Cómo dejó él de percibir que la gloria que él emanaba era porque estaba cerca de Dios y no por él mismo? Por el orgullo, porque se halló maldad en su corazón, arrogancia, orgullo. Yo soy el que me sentaré. Amado, porque a veces Dios te habla, Dios te toca o Dios te usa. Y cuando caemos en el orgullo, empezamos a deteriorar, a envejecer nuestros sentidos espirituales y después ya no detectamos. Porque yo ya sé que soy el que soy. Nos deteriora y nos pone en el lugar que no somos. Jacob no era Esaú, aunque usó sus vestidos y aunque se cubrió con pieles de cabra. Parecido, pero no era Esaú. Y escúchame bien, ¿sabes cuáles son los peligros más grandes en este tiempo? O sea, había un tiempo donde
donde hasta se manifestaba bien abierto, no, las cosas del enemigo, ¿no? Una iglesia de satanistas, y se manifestaba muy claro, y la gente decía, eso no es de Dios, porque era muy evidente, ¿no? ¿Sabe dónde están hoy los peligros? En lo que se parece, pero no es. Y si se envejecen nuestros sentidos espirituales, no podremos discernir. Tú tienes que discernir. ¿Cómo sé que ya estoy perdiendo el discernimiento o ya me estoy envejeciendo en mis sentidos espirituales? Porque ya no sabes si sí te plantó Dios en esta iglesia o no. Ahí empieza a veces. Ya no sabes si eres salvo o no. Ya no sabes si Dios te llamó o no. ¿Por qué? Porque se están envejeciendo mis sentidos espirituales. Pero tengo buenas noticias para ti. Se pueden rejuvenecer. Si tú y yo decidimos, Señor, yo quiero como las águilas, como dice aquel salmo, como las águilas. Como las águilas. Es más, vamos al salmo rápidamente. Vamos al salmo. Gloria a Dios. Ahí está gracias, Espíritu Santo. Salmo 103, desde el verso 3. Desde el verso 3 hasta el 5. Gloria a Dios. Salmo 103 dice, Él es el quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cómo puedo volver a activar los dones espirituales para percibir la atmósfera de Dios? Diciéndole, Señor, yo necesito de tu perdón. Reconozco que he pecado. Reconozco que necesito tu perdón. Reconozco que he estado mal. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Reconozco que he robado, que he mentido, que he sido orgulloso. El pecado que sea que haya que confesar. Reconozco que he estado más metido en los chismes que en tu palabra. Reconozco que he estado en pleitos, contiendas, disensiones, en vez de buscar la paz. El pecado envejece mis sentidos espirituales y entonces, aunque está la atmósfera del Espíritu, la atmósfera de Dios, no puedo accesar allá porque mis sentidos están deteriorados. ¿Cómo regreso? Reconociendo que he pecado. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro, y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus sentidos espirituales, su tierra. Aquello que lo vuelve a la conexión de la vida con Dios. El que sana todas tus. ¿Sabe que a veces algo de lo que envejece nuestros sentidos tiene que ver con el dolor? El dolor nos desenfoca. El dolor físico, emocional, mental o del que sea, nos desenfoca. Hay gente que le duele la rodilla y su pensamiento está tanto en el dolor de la rodilla que a veces ya no disfruta las cosas buenas que le rodean. Porque su enfoque está en lo que le duele. El enfoque está en lo que me falta. El enfoque está en aquel conflicto, en aquella situación. Puede ser dolor del alma. El que sana todas tus dolencias. Verso siguiente. El que rescata del hoyo tu vida. Porque en un hoyo, amado, ¿sabe qué es lo peor de estar en un hoyo? No saber que estamos en el hoyo. O sea, pensar que yo soy libre, y resulta que no estaba libre, estaba atado. ¿O no Jesús les dijo? ¿Ustedes creen que son libres? No. Le dijo a una iglesia en Apocalipsis, tú dices que eres rico y que cómo te has enriquecido, pero yo te digo que eres un miserable, ciego, desnudo, pobre, y no te das cuenta. Lo peor de estar en un hoyo es no darnos cuenta, pero lo mejor de clamar a Dios cuando estoy en el hoyo es que Él rescata del hoyo mi vida. Señor, reactiva mis sentidos espirituales. ¿Cuándo sé que me urge que Dios renueve mis sentidos espirituales? Te lo voy a decir. Y algunos, gloria a Dios, porque esto o les ayuda para gloria o va a ser la piedra que los tuerce. Viene día de Santa Cena. Y en vez de saber que yo necesito un cambio en mi vida y arrepentirme de mis pecados y tomar la Santa Comunión, mejor la evito. Cuando tú haces eso, amado, escúchame, estás diciendo, yo prefiero estar en el hoyo. Yo prefiero estar viejo espiritualmente y con los sentidos apagados.
No, es que si la tomo indignamente me va a acarrear muerte o maldición. Sí. Pero si no la tomas porque estás en pecado, ya estás en muerte y maldición. ¿Qué te impide decir regreso? ¿Qué te impide? Si Él rescata del hoyo tu vida. Y no solo te quiere rescatar para que seas el que te sientas hasta atrás, el último que te sientas, soy el hijo, no me niega a Dios, pero me tiene olvidado. No, no, no. Dice, Él te corona de favores y misericordias. Todo aquel que se arrepiente, aún Dios le vuelve a dar autoridad. Lo vuelve a levantar, lo vuelve a usar. Se usó a Sansón. Usó a todo mundo, hermano, usó a David. Nadie está exento de no haber fallado, pero todo aquel que se arrepintió, dice Dios, yo te vuelvo a usar. Yo te vuelvo a coronar de favores, de misericordias. ¿Cuáles son los primeros favores? Vuelves a sentir el gozo de la salvación de Dios. Vuelves a activar tus dones, tu discernimiento espiritual, tus sentidos espirituales. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y verso siguiente, que es el último, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No podemos esperar a sentirnos viejos espiritualmente, amado. La renovación puede ser constante. Yo necesito renovación a veces cada día, hermano. Hay semanas muy desgastantes, como esta semana que tuvimos y que fue de mucha lucha espiritual, porque yo no sé si aquí alguno se enteró de una famosa explosión allá en la Ciudad de México, por la zona de Iztapalapa, en los puentes La Concordia. Bueno, y yo no sé si usted ha visto los videos, pero hay un video donde se ve cuando la pipa cae y entonces todo el gas está saliendo, y hay un video donde una combi iba avanzando y cuando ve la nube se detiene y una mujer baja corriendo. Bueno, pues un miembro de la iglesia de Monte Alabanza era el chofer de esa combi y falleció antier, después de haber tenido quemaduras en su cuerpo del 99%. Y eso ha sido algo que, amado, yo necesito de Dios. Porque cuando otro sufre, yo sufro con él. Yo lloro con los que lloran. Y no le amargo el tiempo de fiesta a los que están de fiesta. Porque la vez pasada, el hijo de él estaba en el hospital gravemente a punto de morir. Nosotros orando, clamando. Yo en una angustia, la mamá hablándome desde el hospital. Mi hijo se muere, orando. Y yo tenía que ir ese día a una boda. Y yo no amargué el tiempo de la boda con mi cara o diciendo, no. Yo reía con los que reían y estaba. Pero hubo un momento donde tuve que salir tantito para ir a llorar con los que lloraban. Y el jueves me dan la noticia, el jueves en la noche creo, o fue el mismo viernes. El viernes de camino me dicen, pastor, acaba de fallecer. Y yo llegué aquí, de todos modos prediqué y de todos modos estuve en la fiesta y traté de comer de algunos guisados, hermano, aunque se me atoraba aquí en la garganta. Pero no por eso usted me vio con cara de arruinar la fiesta. Porque a veces, amado, ¿sabes qué es lo que nos va a rejuvenecer? Dice, lo que sale de nuestra boca. El que sacia de bien, ¿qué? Tu boca. Cuando mi boca dice, yo me quiero rejuvenecer, yo quiero estar a cuentas con Dios, yo quiero retomar, yo quiero reconectarme a esa atmósfera de Dios. Cuando sale de tu boca, Señor, y tu palabra dice que tú me ayudarás, tú me rescatarás, tú perdonarás mis pecados. Eso está llenando de bien mi boca y me va a rejuvenecer como el águila. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque cuando el águila necesita plumas nuevas, se las arranca con el pico, con la boca. Para que yo me arranque lo que está viejo en mí, necesito que mi boca me ayude. Pero si yo con mi boca digo, no, pues ya, será lo que será. Bueno, joven fui, pero ya he envejecido. No, hermano. Yo me rejuvenezco como el águila. ¿Cuántos dicen amén? Y vuelvo entonces a sentir, y vuelvo entonces a experimentar, y vuelvo entonces a escuchar, gloria al Señor. Y se vuelven a abrir mis ojos. Como aquel milagro de
Jesús sanó a muchos ciegos, pero uno de los que más me impacta, porque casi la mayoría de los ciegos que explica la Biblia, nacieron ciegos. Y cosas así. De hecho, hasta los discípulos preguntaban, ¿para qué naciera así? ¿Quién pecó, o sus padres? Sí se acuerdan, ¿no? Ay, religiosidad. O sea, todavía no tenían ni 2 años con Jesús y ya tenían viejos los sentidos. No necesitas 20 años en la iglesia para tener vejez espiritual, amor. Es simplemente llegar con un corazón que no se alinea a las verdades espirituales. Pero hubo un ciego muy en particular, porque cuando Jesús lo llama y le dice, ¿qué quieres que te haga? Él pudo haber dicho, dame una ofrendota, y Jesús se lo hubiera dado. Pero él dijo que recobre la vista. Significa que él sí veía. ¿Qué pasó que dejó de ver? Cuando tú nunca has tenido algo, tal vez tú dices, no, pues no sé lo que es, lo que se siente. Pero cuando tú has tenido algo y que lo perdiste, y sabes lo valioso y lo importante que es, y sabes lo que te ha... Y él dice que recobre la vista. Hay versos así que yo veo en lo natural y lo vuelvo a decir, y yo lo aplico a lo espiritual. Que recobre la vista espiritual, que recobre la visión, que recobre el propósito, que recobre la fe. Amado, tal vez Dios hoy te está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Alguien va a decir que recobre mis sentidos espirituales para captarlo. O tal vez ahí, sentado en la iglesia, sigues viendo tu celular y distraído con otras cosas. Porque hoy, como tenemos la Biblia en el celular, es muy fácil que me lleguen notificaciones y ya estoy viendo, mira, porque publicaron en que todo Toluca se entere. Cierra tus ojos un momento, Señor, que recobremos la percepción espiritual. Que todo lo que nos envejeció se arranca. Ayúdame a discernirlos. Ayúdame que el principio sea discernir mi estado de mis sentidos espirituales. Y en el nombre de Jesús yo pueda recobrar la vista, el olfato, el tacto, para que no sean cosas parecidas, sea la verdad de ti, que pueda recobrar, Señor, el gusto de tu palabra, el gusto, el deseo, sepa distinguir, esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Que así sea, sobre todo aquel que lo desea con toda intensidad y que se acerca a ti y dice, yo lo conozco, Señor. Las cosas que tal vez me han envejecido, pero tú hoy quieres saciar de bien mi boca. Y esta oración me renueva como el águila, en el nombre de Jesús. Amén. Venía de camino cuando, poco antes de salir de la casa, fue que recibo la noticia. Y nunca me he presentado como un super hombre espiritual ni nada. A mí me duelen esas cosas. Hermano, se me decayeron los brazos. Yo venía manejando sin fuerzas, meditando, pensando, con una carga muy fuerte en mi espíritu, en mi corazón. Por este joven, porque 33 años, amado, es muy joven. Muy joven. Su hijo, 10 años. Una situación muy difícil, muy, muy triste. Un joven que quería buscar de Dios, que tal vez venía con muchas situaciones, muchas ataduras, pero buscando de Dios. Y aunque me brinco, y ayer Marlon me dice, papá, tengo una foto de hace 2 años, él estuvo en las festividades de septiembre y me enseñó la foto. Nos tomamos hasta una foto juntos. Queriendo de Dios, en medio de sus luchas.
Pero ¿sabe cuando más quería de Dios? Hubo un momento donde él sí dijo, yo quiero, ¿qué necesito? Me quiero acercar, ¿qué necesito? Hubo un religioso viejo, espiritualmente, que le dijo, no, tú eres muy pecador. Y eso lo desanimó. Mire, si se va a ofender es su asunto, pero aquí no habemos ni uno que nos merezcamos si quiere estar aquí. Mucho menos yo. Siempre ha sido por la gracia de Dios. Lucas 13, versos 2 al 5. Porque cuando pasan tragedias como esta, y como muchas, sabe que lo más fácil que le sucede a la gente en general, nos sucede a todos, es hablar del asunto. A veces desde nuestra perspectiva, a veces desde nuestra burbuja religiosa o a veces desde nuestra carnalidad. Y estaban hablando ahí junto a Jesús acerca de unos galileos que habían muerto. Y Jesús les respondió y les dijo, ¿acaso ustedes piensan que estos galileos padecieron todas esas cosas terribles? ¿Acaso piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Respuesta. Jesús mismo siempre responde las preguntas. Les digo que no. Antes, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. No, pero eran galileos. Pues dice después, verso siguiente. O aquellos 18 sobre de los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan ustedes que eran más culpables que todos los hombres que habitan Jerusalén? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y Dios me da esa palabra ahí. No, pastor, pero este joven andaba en las drogas y andaba mal. ¿Acaso tú piensas que le pasó eso porque él era muy malo y se lo merecía? Pues hoy Dios nos dice, te digo que no. Al contrario, todos pereceremos si no nos arrepentimos. Nunca veas que a alguien que le pasa algo malo es porque él se lo merecía. Sabes, a veces nosotros nos merecíamos muchas cosas y no nos han pasado. Sean en el mundo, sean dentro de la iglesia. Es mejor decir, Señor, ten misericordia de mí, de todos. Ayúdanos, fortalécenos. Porque el día que pase algo, no es que éramos mejores ni peores. Pero a esto solo llegamos cuando tenemos los sentidos activos. Oír a Dios, sentir a Dios. Así que, amados, esta atmósfera que nos está rodeando, gloria al Señor. Ya nos transforma, porque yo sé que todo cambia con su presencia. Pero todo cambia que nos conectamos más allá. No solo que ya Dios descendió en medio de la alabanza, que yo me conecto. Así que yo te quiero invitar, ponte de pie.